Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Jueves 23 de noviembre. Un privilegio, hermanos, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede producirte a la paz. Pero esto está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 19 de San Lucas. Y como hemos dicho durante esta semana, el Señor se dirige hacia Jerusalén. Exactamente desde el capítulo 18, versículo 31 de este evangelio, es donde vemos cómo el Señor inició su camino a Jerusalén, con la plena conciencia que ahí sería capturado y finalmente crucificado. Así, en su camino, ya hemos visto durante esta semana que llegando a Jericó devolvió la vista a Bartimeo y más adelante se hospedó en casa de Zaqueo. Al continuar el camino hacia Jerusalén, la multitud creía que con su presencia se manifestaría su reino. Pero Jesús les presentará la parábola de la moneda de mucho valor y con esto les decía que aún no se daría ese acontecimiento. Ese es justamente el evangelio que meditábamos el día de ayer. Pero así hoy hemos leído cómo el Señor va llegando a Jerusalén y mientras se acerca contempla la ciudad. Al contemplarla lloró por ella y llora por ella, pues el Señor puede ver lo que le espera a la ciudad. Pues ellos, como dice el texto, no pudieron entender, ¿verdad?, la visita del Señor. Aquellos habitantes de Jerusalén no pudieron ellos comprender la oportunidad que tenían de recibir la paz y en lugar de recibirla rechazaron al Señor. Esto nos muestra la sensibilidad del Señor, que aun cuando su castigo era merecido por toda la soberbia en la que cayeron los habitantes de Jerusalén, el Señor sabe que sufrirían mucho en ese tiempo. Aquí vemos entonces al Señor llorando, ¿verdad?, por los habitantes de esta ciudad, que tristemente, como la palabra de Dios dice, no pudieron ellos aprovechar aquel momento. Pero nos muestra también el pecado de la humanidad, donde aun cuando el Señor está siempre buscándonos, aun cuando Dios está siempre tocando a la puerta para bendecirnos, aún así el ser humano se vuelve soberbio, se vuelve orgulloso. Sabemos nosotros que la obra de Dios siempre traerá beneficios para nuestras vidas. Siempre que buscamos de Dios seremos nosotros fortalecidos. Pero aun cuando sabemos que eso es siempre así, al ser humano le cuesta buscar a Dios, le cuesta reconocer que necesita del Señor, necesita de esa bendición. Por esa razón es que hoy el Señor le dice a la ciudad de Jerusalén: si tan solo en este día comprendieras lo que puede conducirte a la paz. Pero esto, le dice, está oculto a tus ojos.
Veamos a qué se refería el Señor. Recordemos que Él va entrando triunfalmente a Jerusalén. A pesar que todos sus acompañantes gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, ellos gritaban también, Hosana al Hijo de David. Pero, ¿quiénes eran los que gritaban? Y los que gritaban eran los galileos, con quienes el Señor había convivido los últimos 3 años. ¿Verdad? Aquellas personas a quienes el Señor había sanado, aquellos enfermos que ahora pues estaban libres de sus enfermedades, aquellas personas que eran esclavos de diversas situaciones, ¿verdad? Pero que el Señor había obrado en ellos. Sin embargo, a pesar de que este pueblo gritaba, vemos cómo las autoridades de Jerusalén, las autoridades judías, ni los habitantes de Jerusalén, ellos no lo reconocían como rey. Pues al contrario, en lugar de recibirlo, ¿verdad? Vemos cómo le rechazaron. En lugar de unirse a aquellas vivas o aquellas frases que el pueblo gritaba, en lugar de eso le dijeron, calla a tus seguidores. A lo que el Señor les va a decir, si ellos callan, las piedras van a hablar. Pero exactamente a qué se refería cuando el Señor dijo, si tan solo en este día. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesús trajo el reino de Dios, el cual tiene como propósito el implementar el reinado de Cristo. Pues recordemos que es en el reino de Dios, obviamente el Señor es el Rey. Y a Jesús se le prometió un reino, y fue el reino de David, ¿verdad? Recordemos cuando aquel anciano Simeón le dijo a María, de igual manera también el ángel cuando le anunció a la Virgen María, cuando le dijo, Dios le dará el trono de David su padre. O sea, está hablando de el trono de David. Y sabemos que David gobernó ahí en Jerusalén. Por lo tanto, es ahí donde Jesús va a gobernar. Entonces, si ese día, cuando el Señor iba entrando a la ciudad de Jerusalén, ellos hubieran reconocido al Señor Jesús como su Rey, ahí automáticamente el Señor hubiese comenzado a reinar. Y obviamente ahí hubiera iniciado el reino de los cielos. El Señor hubiese ahí iniciado su reinado. Pero como no lo reconocieron, porque dice la palabra que estaba oculto a sus ojos, por esa razón no se dio. Por eso es que dirá el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, cuando dice que el Señor a lo suyo vino, y los suyos no lo reconocieron. Este pueblo no pudo reconocer la visita del Señor. No pudieron ellos entender que el Señor estaba visitándoles, que Dios estaba teniendo misericordia de ellos, y que solo bastaba que ellos abrieran el corazón para poder recibir la paz que el Señor les ofrecía, ¿verdad? Pero hermano, así mismo, hoy, así como Él les dijo a los habitantes de Jerusalén, cuando les dijo, si tan solo en este día comprendieras lo que te puede dar paz. Claro, ellos no lo pudieron entender, no pudieron comprender y perdieron aquella oportunidad. Pero hermano, esa misma frase, esa misma exhortación es la que el Señor ahora nos hace a cada uno de nosotros, cuando nos dice, si tan solo en este día
comprendieras lo que te puede dar paz. Hermano, si el ser humano pudiera entender que la paz no llega por la violencia, la paz no llega por la prepotencia o por las armas, la paz viene de parte del príncipe de la paz. Y hoy también el Señor Jesús llora al ver que su pueblo de hoy en día tampoco lo ha recibido, tampoco lo reconoce. Porque vea, el mundo quiere una religiosidad, pero no quiere la paz de Dios. El mundo quiere una religión, pero no quiere a Dios. Y por eso le dice, si tan solo hoy, le dijo el Señor. Y yo le puedo repetir esa frase, pero ahora aplicada a nuestras vidas. Hermanos, si tan solo hoy cediéramos en nuestro orgullo, si tan solo hoy cediéramos en la soberbia, mire, si tan solo hoy nos humilláramos ante el Señor, en verdad reconociendo lo que somos, pecadores. Yo le digo, si tan solo hoy, creo que podríamos nosotros hacer la diferencia. Lastimosamente, nos cuesta entender, ¿verdad? Mire, si tan solo hoy entenderíamos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo le puedo recordar cuántos morirán hoy, y el Señor Jesús les dirá, si tan solo hubieras entendido lo que te puede llevar paz. Por ello, para esas personas tal vez será muy tarde, pero para nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de tener esa paz. Tenemos la oportunidad de aprovechar el tiempo. Por eso, quiera Dios que hoy nosotros podamos reconocer verdaderamente a Cristo. Hoy podamos comprender que es el Señor el que nos da la paz. Es el Señor el que nos da las bendiciones, el que nos da la fortaleza, el que nos da la salud. Por eso, si tan solo hoy entendiéramos, la realidad fuera diferente. Ahora, luego continuando con el texto del Evangelio, el Señor Jesús les va a profetizar lo que le sucederá a Jerusalén. Y veamos que le dice, tus enemigos te rodearán, te sitiarán y te atacarán. Matarán a tus habitantes y no quedará piedra sobre piedra. Hermanos, para entender esta profecía, es importante comprender un poquito la historia de la nación de Israel. De acuerdo a los tiempos, el Señor Jesús está diciendo esta profecía aproximadamente en el año 30, ¿verdad? Ya de nuestra era. Y fue en el año 70 exactamente, cuando el general Tito, que después fue el emperador, cuando el general Tito sitió la ciudad de Jerusalén y entraron a la ciudad y comenzaron a destruir la ciudad. Pero estando ahí, la historia dice que fueron 7 legiones de soldados los que Tito utilizó para entrar a Jerusalén. Estando ahí, se les dio la oportunidad que siempre habían querido, porque ellos siempre habían querido saber cómo era el templo por dentro, porque ningún romano podía entrar al templo. De hecho, para poder entender o para poder ver lo que sucedía en el templo, ellos construyeron en un tiempo una torre anexa al templo, lo que se llamó la Torre Antonia, pero finalmente tuvieron que demoler esa torre, ¿verdad? Porque no lograron ver ellos lo que ellos querían. Pero veamos cómo entonces estas legiones de soldados, ya enardecidas en Jerusalén, tenían la oportunidad de entrar al templo y entraron. Y cuando entraron, dice el texto bíblico que pudieron ver que todo el techo del templo era de puro oro.
De hecho, claramente el Evangelio de San Lucas dice que había un altar de oro donde tenía unos gajos de uvas, y cada uva, dice, medía aproximadamente 1 metro y eran de puro oro. Pero aquí es donde se cumplió lo que el Señor había dicho, porque dice la palabra que cuando vieron que todo el techo era de oro, lo que hicieron fue ponerle fuego al templo. Y como usted sabe, el oro, cuando está a 1200 grados centígrados, el oro se diluye, se vuelve líquido. Entonces, cuando le pusieron fuego al templo, el oro se mezcló entre las piedras, y fue ahí donde comenzaron los soldados a quitar piedra sobre piedra para poder recoger su oro. Y con esa acción se cumplió lo que el Señor Jesús había anunciado. De hecho, allí iniciaron el tercer exilio de los israelitas, que fue, por cierto, el más largo, porque fue desde el año 70 ya de nuestra era hasta el año 1948, cuando ellos pudieron regresar, cuando la ONU reconoció a Israel como Estado independiente. Ahora, fueron 1878 años los que ellos estuvieron errantes. Fue un tiempo en el cual ellos no estuvieron en su tierra. Pero todo esto, hermanos, se dio obviamente porque, como el Señor les dijo, no pudieron entender la visita del Señor. Ahora, yo quiero terminar este audio exhortándole a usted a que podamos nosotros reconocer las oportunidades que Dios nos da. Claramente, muchas personas dicen que las oportunidades no hay que perderlas. Y yo puedo recordarle, hermano, que cada día es una oportunidad que Dios nos da para que podamos aprovechar el tiempo, para que podamos tener esa comunión, esa comunicación con Él, para que podamos nosotros dejar el pecado, dejar ese estilo de vida, dejar ese alejamiento de Dios, dejar ese endurecimiento de corazón y obviamente iniciar una comunión con el Señor. Por eso, cada día es una oportunidad, cada día es un regalo del Señor, pero cada día, recuerde, es un día menos en nuestras vidas. Por eso, si tan solo nosotros pudiésemos aprovechar el tiempo, si tan solo nosotros pudiésemos verdaderamente entender lo que el Señor trae a nuestras vidas, créame que la realidad sería muy diferente. Por eso le animo para que hoy nosotros aprovechemos la oportunidad que Dios nos da. Hoy podamos nosotros comprender en verdad que el propósito de Dios es que nadie se pierda. El propósito de Dios es que todos nos salvemos. Pero somos nosotros los que debemos de aprovechar la oportunidad que Dios nos da para poder así recibir esa paz, esa bendición, ese respaldo y tener esa comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tan solo hoy aprovecháramos, los resultados serían diferentes. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.